La hipoteca inversa es un tema que ha causado controversia por estos días. Por eso, a través de CMR Lawyers, les queremos explicar de qué se trata, por qué la han satanizado y si realmente es tan buena o es tan mala como dicen. Sea lo primero explicar qué es una hipoteca. La hipoteca es el derecho real de garantía que se constituye sobre un bien para poder garantizar el cumplimiento de una obligación dineraria. Es decir, a usted le prestan un dinero, pero le graban el bien con la anotación de hipoteca, cosa que si usted no paga, realicen un proceso ejecutivo y a través de este puedan quitarle su casa. Ahora, respecto de la hipoteca inversa, tenemos que es un crédito que otorga el banco al propietario del inmueble, pero el propietario no tiene que estarle pagando cuotas al banco como ocurre con la hipoteca habitual, sino que es el banco quien le va pagando al propietario su casa. Existen varias formas de hacer este pago, pero pues ya depende de la modalidad que escoja el propietario. Vamos a hablar primero de los requisitos. Requisito número 1. Que la persona propietaria del inmueble sea mayor de 65 años. No necesariamente debe ser un único propietario, pero sí que, por ejemplo, si es la pareja o si son hermanos, si son más de dos, cada uno, la edad mínima es de 65 años para que puedan acceder a este programa de hipoteca inversa. El segundo requisito es que el inmueble no puede estar grabado bajo ninguna otra figura de garantía. Además, no puede tener patrimonio familiar ni afectación a vivienda familiar. El tercer requisito es que, lógicamente, deben ser los propietarios. No pueden tener ninguna figura diferente a esta, como por ejemplo la posesión, o estar en calidad de arrendatarios, sino que deben tener la propiedad. El decreto o el borrador de este establece 3 clases de hipoteca inversa. La primera es de única exposición, es decir, usted como propietario o sus padres o su familiar puede decirle al banco que le vende su inmueble, recibe un único pago y en el momento del fallecimiento se entrega el inmueble. La segunda son disposiciones periódicas temporales. En este caso, la persona puede escoger durante qué tiempo se realizan las consignaciones, se pueden acordar los montos, es decir, si van de mayor a menor o de menor a mayor. Y como tercera clase están las disposiciones periódicas vitalicias, que quiere decir que la persona recibe una renta fija mensual durante el resto de su vida hasta el momento del fallecimiento. Ahora bien, para esta segunda y tercera clase tenemos que existen 2 tipos de consignación. Puede ser escalonada o puede ser constante. La constante quiere decir que es el mismo valor y que aumenta anualmente según el IPC, según el mismo porcentaje de índice de precios al consumidor, o bien que puede ser escalonada, es decir, que primero se recibe un monto pequeño, luego uno más alto, más alto, más alto, hasta que en efecto se cumpla el valor total sobre el cual se hipotecó la vivienda. O bien, al contrario, que se recibe un valor muy grande y luego uno más pequeño, más pequeño, más pequeño. Eso depende de la valor. Ahora usted se pregunta, bueno, ¿y cuánto me pueden dar por mi vivienda? ¿Sí será justo el valor? Bueno, para eso debe hacerse un avalúo que debe estar regulado, vigilado por la Autorreguladora Nacional de Evaluadores, que le enviará un perito, él evaluará su casa y de esa manera se podrá determinar el valor del inmueble. Pero ojo, ese valor que le van a pagar a usted del banco por la hipoteca inversa que usted pretende hacer depende de 3 factores importantes. Uno de ellos es el avalúo, el segundo es la edad, porque si bien el mínimo es de 65 años, la persona puede tener 70 o 75 o tal vez más para poder acceder a este tipo de crédito. Y el tercero es la modalidad. Dependiendo de la modalidad que se escoja, asimismo el banco está en la disposición de hacerle una oferta y usted es libre de aceptarla o rechazarla. También puede preguntarse, bueno, ¿y si ya no quiero? ¿Y si quiero cancelar el gravamen o quiero modificar las condiciones del mismo? Usted lo puede hacer. Puede cancelar el gravamen, lógicamente tendría que pagar el dinero que ya le han abonado, o puede cambiar la modalidad. Dice, ya no quiero estarlo haciendo escalonado o quiero hacerlo vitalicio. Usted lo puede hacer, ya depende de la negociación que usted va a hacer con el banco. Ahora, un tema importante, la exigibilidad. ¿A partir de cuándo se debe empezar a pagar?
Como lo dije anteriormente, a partir del fallecimiento se cuentan 6 meses y después de estos 6 meses los herederos toman la decisión de si entregar el bien como dación en pago de este valor que ya ha desembolsado el banco o si deciden pagar este crédito. Esta nota importante respecto del avalúo, se hace cada 5 años, es decir, no es a una tasa fija, sino variable. Usted me puede preguntar más o menos de cuánto es la renta. Bueno, se está rumorando que es entre el 0.4 y el 0.6 del total del avalúo. Pero, como les digo, esto es un tema ya conciliado con el banco. No existe una tasa o una regulación unificada para tal efecto, sino que cada banco, cada entidad financiera va a tomar la decisión de sobre qué valor va a hacer esta figura de hipoteca inversa y el propietario será libre de decidir. Ahora se tiene la renta vitalicia inmobiliaria. La diferencia con la hipoteca es que con la renta vitalicia usted debe transferir inmediatamente la propiedad. Es decir, usted ya no es el dueño y no es una simple anotación lo que se hace en el certificado de tradición y libertad, sino que usted transfiere la propiedad de su inmueble y conserva el uso y el goce, es decir, el usufructo. Esta renta, pues como su nombre lo indica, es de por vida y solamente aplica para propietarios, como en el primer caso, mayores de 65 años. Respecto de los comentarios que he leído y escuchado, que si es una expropiación, que si es una patraña del gobierno y las entidades bancarias para quitarle la propiedad a los pobres ancianos, mi opinión es la siguiente. No es una expropiación porque jurídicamente hablando, la expropiación es aquel proceso a través del cual se toma un bien de forma obligatoria. Cosa que no pasa aquí. Aquí a quienes acceden a la renta vitalicia lo hacen de forma voluntaria. Nadie los obliga a esto, nadie les va a quitar el inmueble si ellos no van y firman. Ahora, en el tema de la renta vitalicia o la hipoteca inversa, lo que se hace es que reciben un crédito y tienen que pagar. Los herederos lo pueden pagar. Me van a decir, pero es que no es justo porque las personas trabajan para que los hijos hereden. Bueno, no en todos los casos se tienen buenos hijos y desafortunadamente se pueden decir que no merecen la herencia y es verdad, así funciona. Entonces, que pongan a pagar a estos hijos tampoco es una mala idea para aquellos que se olviden de sus padres. O bien, pues que entreguen el inmueble. Ahora, que si no tienen para pagar la hipoteca, ¿sí? Deciden entonces entregar el inmueble, también hay otra opción y es que pueden venderlo, pagar la hipoteca y quedarse con el excedente. Porque también es cierto, la persona tiene 65 años, firma el contrato de la hipoteca inversa. Resulta que desafortunadamente fallece al año y los hijos tampoco tienen para pagar ese año más intereses, porque también hay que pagarlos. Aunque sea poco al banco, porque puede ser una familia que aunque tenía una propiedad, no tenía un sustento. Entonces, la solución que se puede prestar en ese caso es vender el inmueble, pagar la hipoteca y quedarse con el excedente. Ya depende, ya cada persona es libre y puede escoger qué hacer con sus bienes. Entonces, no es una expropiación, ¿sí? Y tampoco me parece que sea una patraña, pues, para quitar o expropiar, valga la redundancia, a personas de sus casas, porque es meramente voluntario. Que la necesidad los obligue, también es que deben asesorarse bien, porque no puedo decir que es una maravillosa idea, porque hay que ver muchísimos aspectos. Cuánto va a ser el avalúo, de cuánto va a ser la renta, vale o no vale la pena, es mejor venderla de una sola vez, es mejor recibir esa renta mensual. Son aspectos que usted debe consultar antes de firmar, si es que finalmente accede a este tipo de negocio jurídico, de crédito que se hace a través de la hipoteca inversa o la renta vitalicia. Entonces, si usted necesita asesoría, ayuda, le quedaron dudas o inquietudes respecto de este tema, con muchísimo gusto puede contactarse con nosotros. Están todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, o puede consultarnos a través de nuestra página web y WhatsApp. No siendo más, les agradezco nuevamente su disposición por verme, escucharme y estar siempre atentos a los contenidos de CMR Lawyers.